Buenos días. ¿Por qué no veo eso, Eloy? Ok. Right. Buenos días. Vamos a dar inicio en pocos minutos a nuestra pequeña conversación bíblica para que this is yeah, we wait until. Ay, perdón. Vamos a esperar a unas cuantas personas que se conecten de manera que podamos todos participar. ¿Estudio del Evangelio? Sí. Aquí estamos. Vamos a compartirle esto a la mamá mía para que. Muy bien. Evangelio, ¿cómo se escribe? Evangelio. ¿Cómo se va a escribir evangelio? Eloy, por favor. Oh, ya tenemos 10 personas. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a esta. Comparte este video con sus compadres, con sus amigos, con sus enemigos. Estamos en Cuaresma. Muy bien, Eloy. Estamos esperando más gente sintonice. Déjame decirle a Freddy. Freddy me dijo que iba a venir y no lo veo. ¿Está Freddy ahí? No. No lo veo. Buenos días, Marisela. Oh, Marisela, buenos días. Buenos días, Violeta. Why I don't see that here? ¿Por qué no lo tengo? Ok. Buenos días, Graciela. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Simplemente hemos estado esta semana, toda la semana viniendo aquí para la celebración de la Eucaristía y pensaba que sería una bonita manera de mantenernos conectados haciendo un pequeño estudio bíblico del Evangelio de hoy. Algunos de ustedes participan en mi estudio bíblico que hacemos los lunes, el primer lunes del mes. Tan pronto podamos volver a reunirnos, lo vamos a hacer. Pero quiero que esto sea una especie de diálogo, una especie de compartir, de manera que no solo vengamos y nos encontremos en este medio virtual para celebrar la Eucaristía, sino más bien para que participemos de un diálogo y sentirnos más cercanos, de una manera más informal, sin la formalidad que la Eucaristía y la reverencia que la Eucaristía lo requiere. El Evangelio de hoy, como ya se lo comenté ayer, estamos leyendo el Evangelio de Juan. Es un evangelio que, ya Eloy, no me tengo que tocar la cara, ¿verdad? Es un evangelio pues muy rico en contenido y sobre todo que nos transmite una imagen de Jesús, de un Jesús divino. Deja ver toda su divinidad, ¿no? Desde empezando con Jesús, su misma manera como habla nos dice: yo vengo del Padre, el Padre es el que me ha enviado, el Padre y yo somos uno. Es un Jesús
que lo vemos que está en control. No ha llegado mi hora, todavía no es el tiempo. Cuando la mamá le pide, María, la Virgen María, le pide que ayude a la gente que se ha quedado sin vino, Él está. Entonces es un evangelio muy rico. Estamos leyendo del capítulo 7, lo que hemos ido leyendo a lo largo de esta semana, y antes de que lleguemos ahí, a leer el evangelio de hoy y a reflexionar sobre el evangelio de hoy, quiero darles un poquito de contexto del evangelio, de lo que está pasando, de las cosas, los símbolos que se van viendo en el evangelio. De manera que cuando leyamos el evangelio del día de hoy, el pasaje que se lee para el día de hoy, pues tengamos un poquito más de conocimiento del evangelio de Juan en general, ¿verdad? Entonces, como decía, Jesús, Juan lo presenta de una manera divina, a diferencia para los que hemos hecho estudios bíblicos, a diferencia como se presenta Jesús en los evangelios sinópticos. Un Jesús que tiene menos control sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Uno mejor, otro peor? No, nada. Simplemente es, para los que han hecho clases conmigo, como les decía, simplemente es la manera como el evangelista o la comunidad que desarrolla el evangelio quiere transmitir al Señor. Seguro que cualquiera de ustedes, si les preguntara yo cómo describirían a Jesús en su vida, tendríamos, ahora veo 27 personas en línea, tendríamos 27 respuestas diferentes, no sé cuántas hay, pero tendríamos 27 respuestas diferentes, porque cada uno, el Señor nos conquista, nos transforma de una manera diferente y nos interpela de una manera diferente. Entonces, el Evangelio de Juan nos muestra un Jesús así. El Evangelio de Juan también tiene palabras que tienen un significado diferente, ¿no? Por ejemplo, agua, en el Evangelio de Juan no es simplemente agua. ¿Recuerdan todo el valor que tiene el agua en el Evangelio? La fuente de agua viva, la agua que da vida. Por ejemplo, también el pan, en el Evangelio de Juan, el pan de vida, el discurso de Jesús de pan de vida, que son varios versículos, que hablando cómo es el pan de vida y cómo quien se alimenta de ese pan de vida tiene vida eterna. También hay la sensación, y eso creo que ya medio lo dije, ¿no? Pero en el Evangelio de unos tiempos muy marcados, de un tiempo, casi del tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Del tiempo en el que Dios nos va dando lo que necesitamos como humanidad, ¿no? Y Jesús maneja muy bien eso, ¿no? Y va a decir, inclusive en el pasaje antes de comenzar el pasaje que vamos a leer, está centrado en la fiesta de las tiendas. Y es una fiesta de ir a Jerusalén. Y sus hermanos le dicen a Jesús, o sus familiares que están en Nazaret, le dicen, vamos, es el momento de ir a Jerusalén y mostrarte a tus discípulos, revelarte. Y él les dice, no es el tiempo. No, todavía no. Para ustedes siempre es el tiempo propicio para ustedes es a toda hora. Pero para mí todavía no. Sin embargo, se va a escondidas. ¿Ves? Es un Jesús que maneja, controla, lleva sus tiempos. También tenemos cosas muy simples. Y quizás eso a veces nos hace también daño, ¿no? Porque al tener cosas como muy simples y presentarlo de una manera muy básica, a veces nos lleva a ser gente que no es capaz de matizar, de reflexionar, de tomar más profundidad, ¿no? Pero tiene símbolos muy simples, ¿no? El bien, el mal. La luz, la oscuridad. El espíritu, la carne. Los amigos de Jesús o los discípulos de Jesús y los enemigos. Y hablan estas categorías muy tajantes y a veces yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poquito más conscientes cuando hablamos para saber matizar un poquito, ¿no? Por otro lado, entonces, el capítulo 7 y el 8 que siguen aquí
que es donde está centrado el pasaje que hoy vamos a leer o que nos correspondería leer en la Sagrada Eucaristía, está centrado en una actividad religiosa que se da en Jerusalén, que es la fiesta de las tiendas, en una fiesta que venía el pueblo a dar gracias una vez al año a Dios por las bendiciones recibidas, por la cosecha, por las cosas, ¿no? Y era una fiesta muy central para los judíos del tiempo de Jesús. Pero esta fiesta duraba varios días. Y nosotros vamos a ver que este capítulo 7 tiene varios componentes, ¿no? Empieza como que los familiares de Jesús diciéndole, vámonos a la fiesta, él no, pero entonces él aparece en la mitad de la fiesta, a mitad de fiesta, y empieza a enseñar, y cuando empieza a enseñar la gente se empieza a sorprender, pero entonces cuando la gente se sorprende de sus enseñanzas, también empiezan sus rivalidades, la gente empieza a criticarlo, y después viene todo a desarrollarse en un debate sobre el origen del Mesías, que es precisamente el pasaje que vamos a leer hoy. Y les voy a leer. Lo que leeríamos, lo que ustedes prepararon en su casa, es capítulo 7, versículo 40 al 53. Muchos de los presentes que habían oído estas palabras comentaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una disensión entre la gente a cuenta de él, algunos de los que querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias, nunca nadie ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos le respondieron, ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso han creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos, les dijo Nicodemos, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron también, tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a casa. Palabra del Señor. Ese es el evangelio que, si hubiéramos realizado la Eucaristía hoy, aquí tendríamos leído. Ahora, para los que hacen clase bíblica conmigo, siempre saben y que escuchan mi queja sobre la gente que decidió poner, los liturgistas que decidieron poner estas lecturas, porque realmente lo que sería bonito para ver en el contexto es retroceder al versículo 37. Ahí es donde este pasaje debería haber empezado. El último día, prestemos atención, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, dijo en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, puesto todavía Jesús no había sido glorificado. ¿Ve? Esos 3 versículos nos sitúan plenamente lo que pasa después. Porque Jesús, acuérdese, en Nazaret, en Galilea, sus familias quieren ir a la fiesta. Él dice, no es mi tiempo. Después decide a mitad de fiesta aparecer y empezar a enseñar, pero está a escondidas, por ahí va y va enseñando. Tiene un pequeño encuentro, unas pequeñas dificultades.
Pero ahora en el último día, que es el día más importante de la fiesta, porque era el día en que se celebraba y conmemoraba la profecía de Zacarías y Ezequiel, de que desde el templo manaba el agua hacia el mundo, el agua que da vida, y iban en un ritual los sacerdotes y buscaban de la piscina de Siloé el agua y la traían y la hacían todo un ritual dentro del templo para demostrar el cumplimiento de esta profecía. En ese día, que es el día más importante de la fiesta de las tiendas, Jesús se levanta y dice: el que cree en mí va a tener un manantial de agua viva. Es decir, Él se pone ya en el sitio del templo. De Él es que vendrá el agua viva. De Él es que este manantial manará para todo el mundo. Y ya lo hemos escuchado con la mujer samaritana, que Jesús le dice: cree en mí y no tendrás nunca sed, te daré agua viva. Y la mujer cree y es capaz de llevar ese espíritu, llevar esa agua viva a los de su pueblo que vienen a creer en Jesús y después se convierten todos en seguidores del Señor. Entonces, claramente, esto sí que hace sorprender a la gente, porque Jesús ya no está en secreto, no está ahí como que no, sino que hace un comunicado público, digamos, una locución pública de decir: eso que ustedes están celebrando en el templo va a manar de mí. ¿Por qué? Porque vengo enviado del Padre. Recuerda, vengo enviado del Padre. Entonces, inicia y empieza a ver la dificultad de la división. Los que creen en Jesús y los que no creen. Inclusive los soldados, si ustedes se dan cuenta, los soldados van a hablar con Jesús, a apresarlo, pero cuando lo escuchan hablar, se asustan. Dicen: bueno, este hombre como que sí tiene poder, como que sí tiene potestad. Y habla, con conocimiento, con sabiduría. Claro, ahí es donde está el problema, porque Jesús, a simple vista para las autoridades, no era una persona que, digamos, fuera el más educado y ilustrado, ¿no? Jesús más bien, si viéramos, tendría una apariencia de una persona de campo, una persona de un pueblo pequeño, que caminaba con un grupito de gente de la misma clase, es decir, no era una gente que diera apariencia de elitismo, o más que elitismo, de clase social, de alcurnia, digámoslo así. No, era un simple y normal hombre a la vista de los demás. No tenía un maestro, un rabino que le enseñara, que fuera su protector, que fuera su guía. Por tanto, cuando enseñaba escritura, todo lo que enseñaba o todo lo que hablaba se ponía en cuestionamiento, se ponía en duda, porque ¿de dónde saca este conocimiento? ¿De dónde saca este aprendizaje? ¿De dónde saca todo esto este hombre que no va a una escuela de un rabino? Sin embargo, enseñaba con una autoridad. Enseñaba de una manera convincente que inclusive los soldados dicen que es que nunca habían escuchado a nadie hablar con ese poder. Claro, 2000 años más tarde nosotros sabemos que es el Hijo de Dios y claramente pues va a saber hablar, ¿verdad? Va a hablar como nadie más. Pero en ese momento la gente no sabía eso que nosotros sabemos. Pónganse ustedes en el lugar de esas personas. Claro, es difícil. Y ahí es donde está la división. Ahora, hay una gente que cree y otra gente que no cree. Ahora, claro, como la élite no puede en contra de la sabiduría, como la élite no puede en contra del sentimiento que ha generado en medio del pueblo, entonces hacen un ataque más poderoso. Dicen: pero ¿cómo puede venir el Mesías de Galilea? Si la Sagrada Escritura nos dice que vendrá
de Belén será descendiente de David. Y este ahora aparece de aquí, de Galilea, un poquito andrajoso, digámoslo así, y viene a decir que es el Mesías. Pues claro que no, ¿verdad? Eso es un ataque que le hacen para desmentir la autoridad, la personalidad de Jesús. Es importante tener eso en mente, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que evidentemente, como ya sabemos, el Evangelio de Juan, ustedes saben cómo empieza. Empieza que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El origen de Jesús en el Evangelio de Juan, nadie lo tiene claro, viene de arriba, es el Hijo de Dios. Clarísimo así, pero no hay un lugar físico, ¿verdad? Ahora, su ministerio y todo lo que empieza a hacer los primeros signos lo hace en Caná de Galilea y en Nazaret. Entonces, por ahí se empieza a conocer de dónde es. A diferencia de los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, que lo van a poner que nació en, bueno, Lucas y Mateo, ¿verdad? Porque Marcos no, ni siquiera se cuenta la infancia. Pero va a poner que nació Lucas y Mateo en Belén. ¿Para qué? Precisamente contrarrestar esta situación, ¿verdad? Marcos empieza con el bautismo, pero Lucas y Mateo quieren que esa profecía que la Sagrada Escritura dice, nació en Belén. Ok, entonces, ahí está, el origen empieza a crear un problema de conflicto. Y ya lo quieren matar, lo quieren acabar con él. Entonces Nicodemo, que nos dice aquí la palabra, que ya había venido antes, interviene y dice, ¿podemos acusar a este hombre sin ni siquiera haberlo escuchado y haberle dado la oportunidad que se explique de lo que está haciendo? Dice, la ley de Moisés, nuestra ley, la gente de la autoridad sabía eso, prevé que a una persona se le escuche y se le dé un juicio justo. Entonces, ¿qué hacen contra este defensor, Nicodemos? Le dicen, usted también es de Galilea. Mire la escritura, de allá no viene nadie, de allá no sale nada bueno, digámoslo así. Entonces, claro, el pobre Nicodemo se calla y el Evangelio nos termina que cada uno se fue para su casa. ¿Por qué? Otra vez, la hora no era. La hora no le había llegado a Jesús para que lo arrestaran, para que lo enjuiciaran y lo crucificaran. Y va a pasar y apenas estamos en el capítulo 7 y nos hace falta 14 capítulos más para acabar el Evangelio de Juan. Entonces, por ese lado, de alguna manera ya vemos que la división que genera Jesús entre dos partidarios, que es lo que otra vez decía del Evangelio de Juan, los discípulos o los que creen en él, y los enemigos, los que se oponen, que en este caso dice los judíos. Y ahora, para nosotros en el siglo XXI, es una mala cosa decir eso, ¿no? Los judíos, porque realmente hay gente, la religión judía y toda la gente de judíos no tienen nada que ver con este asunto, y el Evangelio de Juan más bien usa esa manera para diferenciar entre los seguidores de Jesús y los que no seguían a Jesús. O sea, que no nos quedemos nosotros con esa interpretación de juzgar a los judíos, ¿no? Sino que ya se está viendo ahí, o sea, simplemente es una herramienta literaria que usa Juan para dividir los discípulos y los que no son discípulos. Entonces, para que no me pase yo toda la mañana aquí hablando y ustedes no tengan oportunidad de interactuar, ahora sería un momento en el que pudiéramos cada uno, si quiere, pues hablar, si tiene alguna pregunta, escribirla ahí, Eloy me la va a comunicar y vamos a debatir. Antes de poder yo concluir con un par de reflexiones o cositas que podríamos aplicar a nuestra vida el día de hoy. ¿Por qué no veo? Dime. ¿Hay alguna pregunta?
hoy. Oh, aquí sí. Vale. Ah, no. I got no one, but aquí. Graciela, ¿no tiene pregunta? Es que me... Ok. Si no tenemos preguntas, las pueden escribir, nos las pueden mandar, pero veo que no. Entonces, yo quiero, para este evangelio, al menos qué podemos reflexionar, ¿no? Porque al final, al cabo, cuando hacemos toda una reflexión de la Biblia, la Sagrada Escritura, claro, algo tiene que aplicarse a nosotros. Sí. Esta pregunta viene de Gaby. Sí, Gaby me quiere... dale. No sé si lo ves. Entonces, los que lo acusaban no sabían que Jesús habla nacido en Belén. No, no. Jesús, la reputación que él tiene como predicador itinerante es que es de Galilea. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, Jesús no se dice de Belén. Es que ni siquiera en ningún evangelio sale así claramente refiriéndose a Jesús como si fuera de Belén. Simplemente la narrativa las narrativas de la infancia de Jesús en Mateo y en Lucas es que lo presentan ahí. Pero cuando él empieza su ministerio público, digámoslo así, en el que todo el mundo lo empieza a conocer, lo empieza en Galilea y su pueblo es Nazaret. O sea, la gente lo conoce como ser una persona de allá, de ese lugar. Entonces, los que están preguntando, los que están hablando con él, los que lo están acusando, lo que tienen en mente es que es una persona que viene de Galilea. Recuerden que en el juicio le van a decir por el acento, tú también eres Galileo, le dicen a Pedro, ¿verdad? Por la manera de hablar, como si ustedes ahí tenemos en México, hay pues el que es chilango habla de una manera y el que es de Guadalajara habla de otra, ¿verdad? Gilberto está viéndonos que habla así bien de la zona de Guadalajara, de Jalisco. Está bien. ¿Respondió la pregunta, Gaby? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no vemos la pregunta, yo, como les decía, ¿no? Cuando hacemos una reflexión bíblica o la escritura y la sabemos y hablamos mucho de ello, claro, algo tiene que alimentarnos para nosotros, ¿no? Algo tiene que servirnos a nosotros para nuestra vida. Entonces, hay un personaje que es importante en el Evangelio y gracias a la pregunta que nos hicieron en la charlita que estuvimos con la gente en inglés, nos preguntaron que si Nicodemo era un santo de la iglesia. Pues resulta que sí es reconocido, pero sobre todo lo bueno que tiene de este santo que se le otorga es que es el protector o defensor de Jesús, más que protector, defensor de Jesús. Entonces, Nicodemo, y eso es lo primero que quiero reflexionar, ¿no? Nicodemo va por un proceso de discipulado que empieza él yendo a oscuras. En el capítulo 3 de Juan, vemos que va por la noche a reunirse con Jesús. Ahora aquí en este capítulo lo defiende y al final será el que pide el cuerpo para darle una sepultura digna. ¿Sí? Con José de Arimatea. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona hace un proceso de discipulado que se va cada vez viendo más cómo va creciendo en esta fe en Jesús. Empieza desde lo oscuro cuando nadie quiere que lo vea, sigue ya aquí hace con un poquito de vergüenza, pero hace una pequeña defensa, que no le sale muy bien, pero hace una pequeña defensa de Jesús, y finalmente se va a declarar públicamente discípulo y seguidor del Señor. Nosotros, a veces nos pasa como Nicodemo, ¿no? Tenemos nuestra fe
Nuestro seguimiento de Jesús lo hacemos así como la oscuridad, como escondidas. Sí nos gusta, sí esto, pero que mejor no nos digan, que mejor no, que no nos identifiquen claramente que esta es mi fe, esta es mi religión, esta es la iglesia con la que comparto, ¿verdad? Y entonces como que caemos en que esto es muy privado y lo tengo que guardar para mí solo y ya. Pero a veces nos quedamos así. Y yo creo que el verdadero discípulo es como nos lo muestra la mujer samaritana, como nos lo muestra el hombre que había nacido ciego, que es capaz, enfrente de la adversidad, enfrente de cualquier momento, dar testimonio claro. La samaritana cree en Jesús y va a su pueblo y transforma a todo el pueblo. Ahora, no estoy diciendo que ahora tenemos que ir todos a tocar puertas y tal, pero sí es una manera de decir, donde yo vaya, donde yo esté, que esto que vivo, que esto que creo, que esto que soy, que lo pueda compartir, que lo pueda demostrar, que se refleje. El hombre que nació ciego y que Jesús le hace el milagro, lo empiezan a acusar y lo empiezan a decir, mira, yo no sé, yo nací ciego, eso sí lo que sé es que nací ciego. Y el hombre que me curó, me curó. Y le dice a Jesús, ahora te sigo, Señor, creo en ti, te sigo. ¿Vale? Entonces la primera cosa, que no nos dé vergüenza, que no nos escondamos o tengamos miedo de vivir y dar testimonio con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, la fe que creemos. Segundo, ustedes se dieron cuenta que con los, como dice Gaby ahí, los que acusaban a Jesús, usaron su origen, usaron quizás su apariencia o su manera de ser para negar su presencia, negar una realidad o no aceptarlo, ¿no? Digámoslo así mejor. Que no nos pase a nosotros eso, que neguemos, que nos dejemos llevar por las apariencias de los demás y no sepamos capaces o no seamos capaces de escuchar, aceptar los consejos que los demás nos dan. Esa es otra cosa para hoy, ¿no? Ser capaces de sobrepasar cualquier obstáculo que no nos deja ver la verdad que hay en el otro. A veces nos dan un consejo, pero decimos, ay no, porque usted es más no sé qué, o usted lo otro, no queremos aceptar ese consejo, ¿verdad? Pues que tengamos cuidado con eso. Y por último, que quiero para que hoy reflexionemos, y ya cada uno podamos seguir con nuestros quehaceres, la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cómo es Jesús la fuente de vida para ti? ¿Cómo es Jesús la fuente de vida en tu hogar? ¿Cómo es Jesús la fuente de vida en tu comunidad? Preguntémonos, ¿cómo se hace presente Jesús en nuestra vida como fuente de vida, como esa fuente de agua viva que dice aquí? Creo que es una pregunta que cada uno de nosotros nos la tenemos que hacer y que cada uno de nosotros nos la tenemos que responder en el corazón. Y esa es la tarea que les voy a dejar, ¿no? Una tarea simple y básica, ¿verdad? Saber defender, vivir con nuestro comportamiento la fe que creemos y que profesamos sin tener miedo. No rechazar al otro por las apariencias o que la manera de donde viene el otro o lo que habla o cómo habla sea un obstáculo para creer y aceptar la verdad que pueda haber en esa persona. Y por último, ¿cómo es Jesús la fuente de vida para ti? Pues ya, si no tienen más preguntas, lo dejamos ahí. Y los invito a que mañana sintonicemos en la misa a las 10:30 de la mañana. Para que esa será la misa en español, estaremos transmitiendo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nos hemos concentrado en esta parroquia solo? Ustedes saben,
Anthony y yo somos los padres para ustedes. O sea, donde estemos, estamos para ustedes, ¿verdad? Pero Eloy y yo estamos teniendo, por tener más cuidado y para no evitar con todo este contagio, con todas estas cosas que están pasando, ya hemos organizado todas las cosas que tenemos aquí para grabar y para pasar la misa, que entonces hemos decidido que mejor nos quedamos aquí, para evitar contagio, para evitar cualquier cosa. Así que no es que nos guste este lugar más, no es que nos guste los otros lugares, sino que es el lugar en el que ya tenemos todo el montaje, el lugar en el que ya estamos bien organizados y nos vamos a quedar aquí para evitar situaciones de exponernos o exponer a alguien. Y a esta iglesia ya tenemos que no puede entrar nadie, así que nadie se va a contaminar si Eloy y yo estuviéramos contaminados, ¿verdad? Pero no es así. Así que nada, es simplemente, no es ninguna preferencia, es lo más sensato, lo más lógico y lo mejor de hacer. Si no hay ninguna pregunta, pues nada, los dejo y los invito a que sintonicen mañana a las 10:30 para la Eucaristía en español, en esta misma canal. Invitarlos, por favor, a suscribirse en el canal de YouTube de la Catholic Community in Central Racine, porque también YouTube nos dará la oportunidad de transmitir en vivo y sabemos que algunas personas no pueden o no tienen Facebook para conectarse, pero así se puede hacer, se puede a través de YouTube. Otra cosa, no veo que nadie pregunte por qué está esta vela aquí. La velita que tengo aquí es porque, ustedes saben, cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, es verdad que necesitamos libros y cosas de gente sabia y necesitamos nosotros mismos a participar y orar para discernirla, pero necesitamos una ayuda grande, muy grande, para poder hablar de la Sagrada Escritura, y es el Espíritu Santo. Y esta velita, esta vela que he puesto aquí, representa eso, la llama y el fuego del Espíritu Santo, para que nos ayude a comprender, para que nos ayude con los dones, a poder transmitir lo que Dios quiere que se transmita para cada uno de ustedes. Así que por eso está esa velita ahí. Muchas gracias a todos. Esa es la luz de Cristo, sí, Cristi, así mismo, la luz del Espíritu Santo de Cristo. Víctor, a ver cuándo podemos otra vez volver a cantar juntos. Bueno, ustedes cantan porque yo canto mal. Nada, Jesús, ahí está. Saludos a todos, que Dios los bendiga, que tengan un buen día, bendecido día, por favor, estar en sus hogares, compartir. Ustedes tienen la guía que les había compartido de oración diaria en familia, hagan eso. No se olviden mañana a las 10:30 para la Eucaristía por este mismo canal. Que Dios los bendiga y se les quiere mucho. Oh, sí. Eloy me está diciendo que mira la cámara, es que estoy intentando mirar lo que ustedes me quieren decir, por eso estoy aquí con la cabeza abajo así. Pero nada, que Dios los bendiga, que esté con ustedes siempre y los acompañe. Amén.